Presidente, además de estos dos temas que dijo de investigaciones contra Emilio Lozoya, hay otra que se inició en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tiene que ver con unos presuntos sobornos que habría hecho esta empresa Odebrecht a Emilio Lozoya, que quizás habrían parado en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Usted debe conocer el tema, sobre todo porque además de que ha sido público, Santiago Nieto, que es hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigó el asunto como fiscal electoral, que por cierto eso le costó injustamente que lo cesaran del cargo. Presidente, aquí veo rápidamente cuatro escenarios. El expresidente Enrique Peña Nieto gozaría de esta impunidad, de este pacto de impunidad del que se habla Vox Populi, que eso genera una percepción y la percepción genera una realidad entre usted y él de que no se le va a juzgar. Entraría a lo mejor en un escenario en que tendría que consultar al pueblo de México para ver si se le juzga al expresidente, o entraría en un escenario de lo que usted ha hablado, de que no iba a iniciar nuevas denuncias en contra de los expresidentes, pero no iba a frenar ninguna, o a lo mejor en uno cuarto que no se le juzgue en México por este tema concreto, pero sí en la Unión Americana. ¿En cuál de estos cuatro escenarios entraría, presidente? Bueno, primero decirles que todas las investigaciones que están en curso no pueden limitarse, tienen que llevarse a cabo con amplitud y deben de ir al fondo. Nosotros no podríamos en el Ejecutivo decir esto sí, esto no, o en esta investigación quédate como era antes, ¿no? Solo con los más desacreditados o los que no tienen tanta influencia o a los que se pueden convertir en chivos expiatorios y quédate hasta ahí. Eso no lo vamos a hacer. O sea, no sería justo ni democrático. La investigación está a cargo de la Fiscalía y el Ejecutivo no interviene en esto. Es decir, no es como antes, repito, de que había consigna, de que había impunidad. Cero corrupción, cero impunidad. Lo que yo planteé, y además no es ningún pacto secreto, lo dije en mi toma de posición, y lo repito, es que nosotros no íbamos a presentar denuncias en contra de los expresidentes, que considerábamos de que teníamos que ver hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado, que lo más importante era la condena al régimen neoliberal, al régimen de corrupción, y que si aplicaba el hecho de no perseguir a los expresidentes, era hacia atrás, era para los que se fueron, no para nosotros, que los que llegábamos, los que estamos, tenemos que ajustarnos a las nuevas reglas, es decir, a que no podemos actuar de manera ilegal y a cometer actos de corrupción y se termina la impunidad. Tan es así que envié una iniciativa al Senado para que el presidente pudiese ser
juzgado, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Desde la Constitución de 1857, al presidente de la República solo se le puede juzgar por delitos de traición a la patria. En la Constitución del 57 se establecía que también por delitos electorales, y en la Constitución del 17 se suprimió lo de delitos electorales y quedó solo lo de traición a la patria, lo cual, a pesar de que los constituyentes trabajaron con convicciones para garantizar los derechos del pueblo como nunca, el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los obreros a el salario justo, a las 8 horas, el derecho del pueblo a la educación. A pesar de todo eso, ahí se define el régimen presidencialista, se protege, se le da impunidad al presidente. Entonces, eso está vigente. La Constitución actual lo establece en el artículo 108, anteriormente era el artículo 103. Entonces, yo envié una iniciativa para quitar ese privilegio. Los senadores aprobaron, incluyeron también a los legisladores, se mandó esa iniciativa a la Cámara de Diputados y se consideró de que no era adecuada. La volvieron a regresar al Senado. El caso es de que quedó sin efecto. Y ya estoy enviando de nuevo la iniciativa para que no quede ninguna duda, porque no se aprobó, porque la iniciativa decía la reforma al 108 de que al presidente se le podía juzgar por traición a la patria y por delitos graves, como corrupción y otros delitos graves, pero se dejaba afuera cualquier otro delito. Sí, se podía juzgar al presidente por corrupción, pero hay otros delitos no considerados graves en donde se podía interpretar de que al presidente no se le podía juzgar por esos delitos. Vamos a suponer de que hay un agravio en la familia, o sea, el presidente, ¿no?, maltrata a su esposa y es un delito, pero como no está considerado delito grave, no se le puede juzgar. Entonces ahora, para que no quede duda, lo que estoy enviando es una iniciativa que dice, palabras más, palabras menos, que el presidente se le puede juzgar por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano. Esto lo explico porque en estos casos de los expresidentes, los abogados tienen que informarnos, tienen que resolver de conformidad con la Constitución, con las leyes, si aplica un juicio en contra de un expresidente, porque nunca en la historia de México se ha juzgado a un presidente
por corrupción. El caso más cercano, yo creo que el único, fue el de Manuel González, que era compadre de Porfirio Díaz. Como Porfirio Díaz llega a la presidencia con la bandera de la no reelección, los periodos eran de 4 años, se le termina su periodo y no podía reelegirse. Entonces deja a su compadre, a Manuel González. Pero pues Porfirio ya quería regresar, porque todo era una simulación, lo de la no reelección. Ese es el maestro de la simulación, ídolo de los conservadores. Entonces, como el compadre se le quería quedar, allí empieza una lucha política y acusan de corrupción a Manuel González y lo enjuician y va al Congreso, le abren juicio político acusado de corrupción al expresidente. Y ya cuando Manuel González se somete al compadre, ya cuando lo doma y se alinea, entonces la resolución del Congreso en ese entonces es absolutoria, sosteniendo que al presidente de la República solo se le podía juzgar por traición a la patria. Ese es el antecedente que existe. Pero esto es un tema que deben de tratar constitucionalistas, que deben de tratar los abogados y conocer todos, porque existe esa impunidad en la Constitución, algo que no sucede en otros países. Bueno, como existía en México hasta hace poco el que la corrupción no era delito grave, algo increíble. En un país donde impera la corrupción o imperaba la corrupción, no era considerado delito grave la corrupción. Entonces son estas cosas que se están debatiendo. En el caso de que los ciudadanos, que eso fue lo que yo planteé, o sea, mi postura es que el Ejecutivo no persiga, que no es muy fuerte la venganza, que pensemos en cambiar esto, ¿sí? De verdad, como lo estamos haciendo, pero que si los ciudadanos reúnen las firmas que se requiere y se hace una consulta y la gente dice queremos que se proceda en contra de los expresidentes, de cuando menos Salinas para acá, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, se consulta y la gente dice juicio, yo estaría en contra de eso, porque no creo que le convenga al país, pero respetaría la decisión de la gente y se lleva a cabo la consulta. Y si la opinión de la gente es que se enjuicie a los del presidente, lo tendríamos que hacer.